Curso de lectura del Nuevo Testamento, tema 26, cartas de Pedro y Judas. Empiezo por leer un trozo muy importante de la carta primera de San Pedro, que es un trozo que se utiliza también como oración, como uno de los cánticos en la lectura de víspera durante la Cuaresma. Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Este texto ya nos pone muy en ambiente de lo que es la primera carta de San Pedro. ¿De quién es? Es de San Pedro esta carta. Esa es la pregunta primera que nos tenemos que hacer. En el saludo, el autor se presenta como Pedro, apóstol de Jesucristo. Y al final dice que escribe desde Babilonia, que es una denominación en clave, pero intencionada, de Roma. A lo largo de la carta, el autor se presenta como un anciano que ha sido testigo presencial de la pasión y de la gloria de Cristo. Y cita, aunque no verbalmente, algunas de las frases o de las palabras de Cristo. La tradición antigua aceptó desde muy pronto este dato de que era Pedro, de que era el príncipe de los apóstoles, el autor de la carta. Así, por ejemplo, la segunda carta a Pedro, de la que ahora hablaremos, se remite a esta primera como una carta de Pedro. También los padres de la Iglesia, los padres más antiguos, Policarpo y Clemente, pues también citan a esta carta como de Pedro. Todos esos datos que hemos dicho parece que dan una gran seguridad de que la carta fue realmente escrita por Pedro. Pero a pesar de eso, la crítica, cuando ha entrado a fondo en el estudio de esta carta, ha visto que no es tan claro que sea del mismo Pedro, sino que tiene que ser más bien de alguno de sus discípulos. ¿Por qué la crítica está en contra de que sea directamente del mismo Pedro? Pues mirad, ante todo, por el lenguaje y el estilo de la carta. Es un griego bueno, es decir, es un griego que denota un hablante de griego, conocedor de la lengua. Y eso parece que no es muy propio de un pescador de Galilea, que aunque conocieran el griego en Galilea, porque lo conocía casi todo el mundo, pero es muy difícil que un pescador perteneciera a la clase que tenía, a la clase social que tenía como ambiente y como lengua materna el griego. Ya hemos dicho en el curso muchas veces, pero lo repito ahora así muy deprisa, que Palestina era una región bilingüe,
que las clases más populares hablaban el arameo y que en las clases más altas, pues quizás todo el mundo fuera absolutamente bilingüe, griego, arameo, y algunos dicen que incluso hebreo en Jerusalén. Bueno, esa es la situación lingüística de la zona, pero las clases más populares hablaban arameo normalmente, aunque supieran algo de griego. ¿Eh? Pero a esta objeción vamos viendo siempre la objeción y la respuesta que se intenta dar. Se dice que la carta cita a Silvano como el escritor directo de la carta. Y se dice que muy probablemente Pedro dictaba la carta y Silvano la ponía por escrito en lengua ya griega más pulida. Por tanto, no escribió al mero dictado, sino que escribió directamente en una lengua griega, recogiendo las ideas que iba diciendo Pedro. En segundo lugar, en contra, se dice que la carta cita el Antiguo Testamento no según el hebreo o el Targum. El Targum es la traducción al arameo del hebreo, ¿no? De la Biblia hebrea. El Targum es la traducción de la Biblia al arameo. Bueno, pues la carta, cuando cita a la Sagrada Escritura, no la cita según el hebreo o el Targum, sino que la cita según la versión griega de los 70. Dicho de otra manera, el autor, la Biblia que conoce, es la Biblia escrita en griego o traducida al griego. Se responde a esta objeción que los destinatarios hablaban o conocían el griego y que por tanto les citaba la Biblia como ellos la leían. Otra objeción es que faltan recuerdos personales vivos de un compañero íntimo de Jesús, porque los recuerdos que se aducen están muy estereotipados. Pero se responde a esta objeción que la persona de Jesucristo está presente y domina toda la carta, que las enseñanzas de Jesús resuenan pero ya asimiladas. Como veis, estamos casi en un empate total todo el rato. El autor conoció las cartas de San Pablo, incluso Efesios, que es una carta muy tardía. Y por consiguiente, el autor no puede ser un hombre que murió hacia el año 64, sino que tiene que ser alguien que ha conocido acontecimientos y personas, ideas y escritos posteriores al año 64. Pero se responde que las comparaciones con escritos posteriores pues no son convincentes del todo o que proceden de un fondo más antiguo que era litúrgico o de predicación oral. Es decir, que lo que parece que es que Pedro conocía a otros escritos, en realidad es que los otros escritos y Pedro conocían unas mismas escrituras. Por último, el nombre de Babilonia, bueno, no quedan más objeciones. Otra objeción más es que el nombre de Babilonia no se aplicó a Roma antes del año 70. ¿Por qué el año 70? El año 70 es el año en el que Jerusalén fue destruida. Y el recuerdo de la cautividad de Babilonia se hizo mucho más vívido. Pero ahora la cautividad no es en Babilonia, sino en Roma. De ahí que llamar a Roma Babilonia pues empiece a ser una práctica bastante común entre los judíos que se sienten arrancados de su tierra.
Eh, pero se responde que en el Antiguo Testamento, Babel o Babilonia es el símbolo de un poder hostil al, al pueblo, ¿no? Y aquí el autor pues, puede haber usado ya el nombre de Babilonia como un signo de poder hostil contra la iglesia. Eh, la persecución judía, la persecución aludida en la carta y el declarar delito al ser cristiano empezó ya en tiempo de Domiciano, que es el año 81 al 96. Pero también se responde que Nerón también persiguió a la iglesia y que de hecho Pedro parece que parece muy seguro que murió en la persecución de Nerón hacia el año 64. Por tanto, si habla de persecución, está hablando de un hecho real que pasó también en tiempos en los que Pedro estaba realmente vivo todavía. Luego también Pedro se identifica como presbítero, pero dice, en el cargo de presbítero, anciano, concejal, en la comunidad no pega mucho en la época de San Pedro. Parece que ese cargo es posterior, pero se responde que los hechos de los apóstoles hablan de presbíteros en la época más antigua de Pablo. Por ejemplo, los presbíteros de Éfeso, o que fundó una comunidad y estableció presbíteros en ella, ya Pablo, ¿no? Tampoco, también se aduce en contra de la autoría petrina, se aduce que no es razonable que escriba a iglesias de Asia que él no había fundado ni visitado. Bueno, Asia sabéis que no es el continente asiático, sino que Asia es la provincia más occidental de la actual Turquía, la provincia más occidental de la península de Anatolia o Asia Menor, que tenía como capital Éfeso. Bueno, pero de todas maneras Pedro no había fundado las comunidades de esa zona porque les escribe a ellas, ¿no? Eh, y además en esas ciudades, en la época de Pedro, la época de Nerón, pues no había llegado todavía una persecución activa contra la iglesia. Pero se responde que desde el mismo principio, también el mismo Pablo atestigua que persecución hubo siempre en todas partes, desde el principio, desde el comienzo de la iglesia. Bueno, habéis visto que objeción por objeción se ha ido viendo, son objeciones muy fuertes, pero a todas se le ha buscado la vuelta, a todas se le ha buscado una posibilidad de respuesta. ¿Cuál es el balance? Pues que la solución queda indecisa. Y entonces los autores se dividen, los autores actuales, los comentaristas de la carta actuales, se dividen en dos bandos. Para un bando, el autor es Pedro, ya anciano, quizá prisionero, cercano a la muerte, que escribe una especie de testamento muy sentido, muy cordial. El argumento principal de la carta, de este testamento, es la necesidad y el valor de la pasión del cristiano a ejemplo y en unión con Cristo, como hemos visto en el himno que hemos leído inicialmente. Y que Pedro habría encargado la redacción concreta e inmediata a Silvano, porque como hemos dicho sí que conocía bien el griego. La postura contraria a la de los que opinan esto es las que dicen que la carta es seudónima, es decir, que la carta
no está escrita por Pedro, sino por algún discípulo suyo que quiere exponer lo que él piensa que es la verdadera doctrina de Pedro, y por eso la firma con el nombre del apóstol. Entonces la carta sería de un desconocido del círculo de Pedro, que en tiempos difíciles quiso alentar a otros fieles y para ello se valió del nombre de Pedro. Algunos datos aportados con destreza le sirven para hacer verosímil la ficción de que él es Pedro el que escribe. Los destinatarios eran paganos convertidos y por tanto Pedro no tiene que utilizar un lenguaje específicamente judío para entenderse con ellos. Bien, así puestas las cosas y balanceando todos los argumentos, quedándonos hasta cierto punto indecisos, pues queda la cuestión de la fecha. ¿Cuándo se escribió la carta? Si Pedro hubo de ser, si es de Pedro, si la carta es de Pedro, hubo de ser anterior al año 67, que es la fecha límite de su martirio. ¿Por qué? Pues porque Nerón murió en el año 67 y Pedro fue ejecutado en la persecución de Nerón. Eso sí, es un dato constante en la tradición. Si Pedro, vamos, si el autor no es Pedro, sino que es un discípulo de otra generación ya, pues la carta se pudo escribir durante la persecución de Domiciano al final del siglo. ¿Por qué se escribió la carta? ¿Qué motivación hay para escribir la carta? Del contenido de la carta podría deducirse que los destinatarios han recibido recientemente el bautismo y que precisamente por eso se ven perseguidos. Algunos quieren ver un doble tipo de persecución. Una de carácter más bien privado o moral de parte de conciudadanos paganos, cuyo género de vida han abandonado los cristianos, y otra persecución de carácter ya oficial, estatal. Lo que es cierto es que se trata de una persecución como consecuencia de haberse hecho cristiano. Y el autor de la carta quiere sostener la fe de los destinatarios en medio de esa persecución, en medio de ese rechazo, y tal vez por eso en peligro de abandonar la fe que se había aceptado con alegría en momentos anteriores. Algunos dicen que la carta es una homilía bautismal, y de ahí todo el ánimo que se va dando y las alusiones al bautismo. Una homilía bautismal a la que se ha antepuesto una introducción de carácter epistolar, saludos, bendiciones, y a la que sigue un apéndice relativo al comportamiento paciente que habrá que adoptar en tiempos de persecución. En todo caso, las ideas fundamentales que se desarrollan en la carta son estas. Primero, una invitación a la santidad como exigencia de la vida nueva del cristiano, que es partícipe del sacerdocio de Cristo. Por tanto, primera idea, muy importante, invitación a la santidad. Segundo, una exigencia de un comportamiento moral auténticamente cristiano, frente a los paganos, con las autoridades, con los amos en el caso de los esclavos, en el matrimonio, tanto para un cónyuge como otro. También una exhortación de carácter más general, teniendo presente la persecución y la confrontación con el mundo pagano dentro del que se vive. A esto se le suele llamar parénesis
Una parénesis es una exhortación, una invitación a vivir de una manera correcta. Eso es una parénesis. Es lo que nosotros hacemos en la homilía. Damos doctrina y damos parénesis, ¿no? Es decir, invitamos al comportamiento de acuerdo con esa doctrina. Y por último, en la carta aparece también una invitación a abrazarse con la persecución incorporado a los sufrimientos de Cristo. Y una exhortación final dirigida a los presbíteros que dirigen la Iglesia y a todos los fieles. Por tanto, la carta, aunque aparece y la hemos considerado muchas veces como un escrito secundario, la carta tiene importancia y puede hacernos mucho bien. Ni que decir tiene que es canónica, que es palabra de Dios y que nos ayuda a vivir nuestra fe y nuestra vida cristiana. La objeción que se puede decir que no es de Pedro no es objeción, porque los autores antiguos, cuando atribuían a un autor determinado una carta, lo que estaban diciendo en realidad es: este es el pensamiento auténtico de ese autor, que yo lo he conocido y lo sé bien, y por eso firmo la carta como si fuera el mismo autor, con lo cual honro al autor y también le doy prestigio a mi carta. No había ningún propósito de fraude, todo lo contrario. Hay un propósito de honrar la memoria del autor al que se le atribuye. Bien, ahí tenéis el esquema de la carta, que ya está en las ideas que hemos dado. Quiero leer cómo califica la carta un autor importante español, Felipe Fernández Ramos. Dice: la primera carta de Pedro se abrió paso por sí misma. Su densidad teológica, los pensamientos básicos que recoge sobre lo constitutivo del ser cristiano y las exigencias implicadas en ello son tan objetivos y atractivos que este escrito atrajo siempre las miradas de cuantos pensaban en serio su fe. Ha sido llamada la carta del ánimo coraje, carta de la peregrinación, carta de la esperanza, títulos plenamente justificados porque los temas correspondientes tienen en ella una fundamentación sólida. Que tengo aquí unos guiones que quiero quitar. Bien, eso en cuanto a la primera carta de Pedro. Y ahora entraríamos en la exposición de la segunda carta de Pedro. He dudado de empezar por ella o por la de Judas, porque, como digo inmediatamente, parece que la de Judas es anterior a la segunda carta de Pedro. Pero bueno, ya que estamos con las cartas de Pedro, hablo de la segunda carta de Pedro. La carta empieza con empaque y solemnidad. Doble nombre del remitente, en hebreo y en griego. Título, se da el título de siervo y apóstol. Siervo o esclavo es una palabra curiosa porque de ser algo despreciable pasa a ser algo honorable. Pero eso había pasado en la misma sociedad civil. Siervo, esclavo, pues indica que una persona pues está en la más baja categoría social posible. Porque de alguna manera ni siquiera es miembro de la sociedad. El esclavo es prácticamente máquina, es fuerza de trabajo, no es considerado miembro de la sociedad. Pero la cosa se invierte cuando se es siervo de un personaje ilustre, porque el siervo de un personaje ilustre, de alguna manera, está exigiendo el respeto y la consideración que se debe a su amo. El respeto que se da al siervo de un amo ilustre no va al siervo, sino que va al amo. Pero el siervo lo vive directamente. Un ejemplo lo hará ver claro.
Cuando en Palestina, en tiempos de Pilato, unos samaritanos mataron a un esclavo del emperador, ¿m? Pilato hizo una represalia terrible entre la gente en donde se había producido el crimen, porque matando a aquel esclavo del emperador se había ofendido gravemente al emperador. ¿Mm? Ahí entendéis un poco la situación. También la podemos entender en nuestros tiempos actuales con una película que estuvo muy de moda hace ya tiempo, yo no sé si estará en las plataformas estas de películas. Era una que se llamaba Arriba y Abajo y se refería, contaba la historia de unos criados ingleses y en ella se veía muy claro cómo la Inglaterra del primero del siglo XX, finales del XIX, pues el ser criado de una casa ilustre hacía a la persona mucho más ilustre que el que era criado de una casa de inferior categoría. Recuerdo, no vi casi capítulos, pero me acuerdo uno que apuntaba en este punto. Uno de los criados, que era muy querido en una familia, que estaba muy, era el mayordomo y bueno, era un hombre respetable dentro de la casa como mayordomo, pero le ofrecen un puesto de trabajo en una casa de categoría muy superior. Y entonces, a pesar de que le cuesta trabajo separarse de sus antiguos señores, pues decide irse a vivir a esa casa más honorable e incluso todos comprenden muy bien que su ascenso social pues sea reconocido. Bien, a lo que iba era, era a esto, a que cuando alguien dice siervo de Jesucristo, lejos de despreciarse, lo que está diciendo es que ha adquirido un título muy honorable. También en el Antiguo Testamento encontramos esto cuando se habla de siervo de Yahvé, ¿eh? Y entonces siervo de Yahvé pues, es precisamente una persona que va a realizar la obra del Señor ¿eh? Por orden del Señor, pero por lo cual merece todo un respeto muy grande y es alguien verdaderamente ilustre, ilustre. De hecho, al mismo Jesucristo, se le aplican muchas veces el título de siervo de Dios, de siervo del Padre, ¿no? Bueno, pues aquí este autor se titula a sí mismo siervo y apóstol enviado. Apóstol enviado. Por tanto, el siervo que es enviado para realizar la obra de su Señor. A lo largo de la carta, el autor se refiere a otra carta precedente y el autor se esfuerza en presentarse con algunas anécdotas que lo remitan a San Pedro. Por ejemplo, habla de que contempló la gloria de Dios en la montaña santa. Pero fijaros que el mismo lenguaje ya resulta muy poco propio de una persona que ha vivido en directo, que ha vivido directamente y en primera persona esa experiencia. Más bien lo que da la impresión es de que conoce esa historia por algún escrito o por alguna tradición y que por eso habla de ella, aplicándosela a sí mismo para identificarse con el apóstol. Lo que está demasiado claro, por tanto, es la ficción de la sinonimia, ¿eh? La ficción del nombre, es un seudónimo, es una carta pseudoepígrafa del autor cuyo nombre aparece. ¿Eh? El autor quiere presentar el escrito como si fuera el apóstol Pedro. Ya he insistido mucho en todo esto, pero en la antigüedad se discutió bastante sobre la autenticidad de esta carta. Y al discutir la autenticidad también se discutió la canonicidad de este escrito. Hoy son raros los que defienden que
fue auténticamente escrita por Pedro, pero no hay ninguno de los creyentes que niegue que la carta sea canónica. En el Nuevo Testamento todos los escritos son aceptados por todos los cristianos. Son todos los escritos que hay en la Biblia actualmente son aceptados tanto por católicos, protestantes, orientales. Bien. El autor, además, se traiciona, por así decirlo, algunas veces. Por ejemplo, se incluye sin querer en la segunda generación de los cristianos, ¿no? También se distingue a sí mismo de los apóstoles. También alude a un cuerpo de cartas escrito por Pablo. Si Pedro ya conocía un cuerpo de cartas escrito por Pablo, es que es posterior a la carta. Pedro no podía hablar así de Pablo. También discute el retraso de la parusía, cosa que Pedro todavía no veía como problema. ¿Sabes lo que es el retraso de la parusía, no? Porque los primeros cristianos creían que el Señor iba a volver inmediatamente. La parusía es la vuelta del Señor. El juicio final, para que nos entendamos. La vuelta del Señor, los primeros cristianos la veían como inminente. Ya sabéis que San Pablo tuvo que enfadarse con los tesalonicenses que no querían trabajar porque decían que si el Señor va a volver enseguida, ¿para qué vamos a trabajar? Y San Pablo les contesta enfadado diciendo, pues si el Señor va a volver tan pronto, ¿para qué vaya a comer? ¿No? Que seas consecuentes. Si no trabajáis porque viene el Señor, no comáis tampoco porque viene el Señor, ¿no? El que no trabaje, que no coma, decía, ¿no? Bien. A todo esto se añade una gran diferencia de lengua y de estilo. El vocabulario es diverso en las dos cartas, las expresiones son de sabor muy helenístico, se utilizan términos muy propios del ambiente judeo-pagano, o sea, judeo-helenístico, que no eran propios de un personaje como Pedro. Y así se habla de la Eusebeia y la arete. De la Eusebeia es la piedad y la arete es la virtud. Pero son términos propios de la filosofía moral, ambiente del helenismo, ¿no? Luego también es verdad que en griego pues se tiene un estilo ampuloso, con imágenes rebuscadas, con tono polémico hacia afuera. La carta a veces resulta un poquillo antipática porque es una así muy grandiosa, muy solemne, muy rebuscada en las expresiones. Siempre abundan los adjetivos, no siempre felizmente puestos. Sabéis perfectamente que un escritor escribe bien, además es una de las cosas más importantes para descubrir si un autor tiene buen estilo o no tiene buen estilo, si emplea bien los adjetivos. Bueno, el autor de la carta de Pedro no siempre emplea muy bien los adjetivos, pero lo emplea dándole un carácter así muy ampuloso, ¿no? Muy artificioso, crea incluso razonamientos muy elaborados, ¿no? Pero también, yo qué sé, muy ficticios, muy rebuscados. También es que es verdad que se deslizan semitismos en la construcción de las frases, lo cual indicaría quizá un fondo más o menos semítico, pero tampoco hay que exagerar, porque el griego que hablaban toda esta gente, aun los que hablaban bien, incluso en la Biblia de los 70, San Lucas, se les escapan semitismos. ¿El semitismo qué es? Un escribir
con un fondo hebreo. Nosotros tenemos muchísimos anglicismos ahora, ¿no? Y lo malo es que cuando los anglicismos no son solo de vocabulario, sino son de construcción, ¿no? Me acuerdo que en Ecuador decían, hablando de una bebida, ¿no? Decían whisky en las rocas, ¿eh? Por el famoso whisky on the rock, que sería inglés, ¿no? Sería una tradición, eso es un anglicismo, ¿verdad? O emplear palabras inglesas eh, como si fueran castellanas, ¿no? También me acuerdo, hay muchas, eso es muchísimas, tenemos, pero me acuerdo de una que me hizo gracia, porque me acuerdo que un día hablando con una persona me dijo que el guachimán no había ido a tiempo. Y yo me quedé perplejo, guachimán, ¿qué es guachimán? Porque la palabra, fijaros que tiene un sonido hasta cierto punto castellano, un guachimán. Tiene... Ay, cuando ya caí en la cuenta, no, que es watchman, el hombre que vigila, el hombre que ve, el vigilante, ¿no? Todo eso son anglicismos. Bueno, pues semitismos es hablar con palabras y construcciones hebreas o griegas o arameas estando hablando en griego. Y por último, eh, a todo esto hay que añadir que la carta depende de la de Judas, de la que vamos a hablar en el capítulo siguiente, que va a ser enseguida. Sea lo que sea, el autor nos está diciendo cómo los primeros cristianos imaginaban que era Pedro. ¿Eh? Y eso es importante, porque la imagen de Pedro que se da en la carta es la imagen de Pedro que tenían los cristianos de la segunda generación cristiana. Y por tanto nos ayuda a conocer bastante, no solamente a Pedro, sino lo que se pensaba de Pedro en su época. ¿Qué se pensaba de él? Pues que era testigo de la transfiguración. Y ese ser testigo de la transfiguración sería un hecho relevante en Pedro. Pero nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no testigo de la resurrección? Que sería más eficaz, ¿no? Más fuerte. Bueno, porque la tradición destaca lo que quiere, ¿no? Quizá porque la transfiguración supone el conocimiento de Jesús en su vida ordinaria, en su vida normal, mientras que la resurrección es ya un episodio final muy grande, ¿no? La segunda cosa que también nos dice cómo pensaban que era Pedro, lo ven combativo, ¿eh? Como pasó en Getsemaní. Sacó la espada y sirvió a mandarle. También aparece como el que eh, sirve de contraste a Pablo, como el que puntualiza la doctrina de Pablo. No, no, estáis entendiendo mal a Pablo. Pablo lo que quería decir era esto, ¿no? Eh, y lo dice muy expresamente, ¿eh? Dice, porque hay muchos que tergiversan las cartas de Pablo igual que tergiversan las demás escrituras. Y además considera las cartas de Pablo nada menos que como sagrada escritura. También lo imaginan como celoso de la doctrina auténtica, ¿eh? Y no aluden mucho a que estaba dispuesto a sufrir como aparece en la primera carta de Pedro. Bueno, los destinatarios de esa carta eran creyentes, convertidos del paganismo. La carta, aunque se presenta como tal, como carta, en realidad es una exhortación, es una homilía. Teniendo en cuenta que se dice el autor próximo a la muerte, pues entonces, teniendo en cuenta eso, tendríamos que decir que es un testamento espiritual, que es un género literario que era muy frecuente en la época en la que se escribió esta carta. Y además tiene ilustre ascendencia bíblica.
recordar el testamento de las bendiciones de Jacob, eh, las palabras de Tobías, en fin. El autor se enfrenta con dos problemas principales: el retraso de la venida del Señor y las herejías que empiezan a pulular y a dividir la comunidad cristiana. Presenta el retraso de la parusía como una objeción, pero lo presenta en estilo de diatriba. ¿Qué es una diatriba? Es un diálogo ficticio en el que aparece como si hubiera dos autores y en realidad es el pensamiento de un autor que, que expresa las ideas interiores que tiene en forma de diálogo, ¿no? A mí me gusta hacer algunas pequeñas diatribas a veces, las he hecho en, en algunos pequeños escritos, ¿no? Es, es ir diciendo tú mismo lo que tú piensas y lo que crees que piensa el otro y corregir lo que piensa el otro, pero con tus pensamientos. Es un diálogo ficticio. Eso es un diálogo ficticio. ¿Eh? Eso es una diatriba. En la que, por tanto, se presenta una objeción y se presenta también su contrario, la resolución de esa objeción. ¿Eh? Y a raíz de eso pues se va exponiendo lo que uno piensa. Lo que uno piensa no está todo en lo que dice uno de los dialogantes, uno de los personajes del diálogo, sino que está en lo que dicen los dos, contraponiéndolo, ¿no? Bueno, pues habla de el retraso de la parusía, lo hace en forma de diatriba. No confundáis diatriba con ataque, ¿eh? Eso es un significado posterior de la palabra. La diatriba no tiene por qué ser ataque a nadie. Al revés, puede ser algo muy amable y cordial. Es un diálogo ficticio. Luego, más tarde, adquiere la palabra también el valor de ataque, pero no. Aquí hablamos de su valor primero. Una diatriba, un diálogo ficticio. Bueno, pues eh, presenta una objeción y en estilo de diatriba pues lo proyecta luego al futuro de acuerdo con su personalidad fingida. En relación, ¿qué dice con respecto a esto? Pues dice nada más que una cosa: que Dios tiene sus tiempos y nosotros tenemos nuestros tiempos y que a Dios no le podemos meter prisa. Por tanto, que a nosotros nos puede parecer que está tardando mucho en volver al Señor, pero que volverá cuando Dios quiera. Esa es la respuesta que Pedro en esta carta da al problema del retraso de la parusía. San Pablo dio otras respuestas distintas, San Juan dio otras respuestas distintas y San Lucas da otras respuestas distintas. El problema de la parusía se puede enfocar desde muchos ángulos y el Nuevo Testamento ya le da muchas respuestas mirando la cuestión desde diversos ángulos. Por una constelación de indicios, piensan algunos que había una herejía de fondo contra la que luchaba Pedro, y esa herejía era una forma de gnosticismo. Y eso se nota en que aparecen mitos y la insistencia en la importancia del conocimiento. No voy a explicar ahora aquí lo que es el gnosticismo porque eso necesita varias clases. Pero muy, muy breve, casi en una frase, os lo podría decir. El gnosticismo es una doctrina religiosa o filosófica que pretende que la salvación del ser humano viene por un conocimiento recto de la verdad. Ese sería el fondo. Pero eso se expresa como una lucha entre el mal y el bien. Una lucha intelectual, que luego puede tener consecuencias morales, pero que lo que importa es lo intelectual. Por eso en el gnosticismo
¿qué papel tiene Cristo? Pues Cristo es el revelador, el que enseña el verdadero conocimiento. Si nos quedamos en eso, entonces el cristianismo se queda muy pobre, no es un cristianismo auténtico. Más aún cuando para llegar a eso los gnósticos piensan que, que todo, que todo es Dios en relación y las cosas son emanaciones de Dios, pero emanaciones que se van degradando, de tal modo que la realidad y la materia es la degradación total de la divinidad, que la única forma de volver, de salvar a todo eso es la destrucción de todo ello por un conocimiento recto. Bien, en el fondo hay mucho platonismo y en el fondo hay mucho panteísmo y en el fondo hay mucha soberbia porque los gnósticos, por su conocimiento y su sabiduría, se consideran superiores a los demás del género humano. Y además establecen un mundo dualista, el bien y el mal, en el que el bien, claro, está de parte del gnóstico y el mal está en la materia. Por tanto, acabar con la materia, acabar con el mal, acabar con lo que prolonga la materia, pues sería lo bueno. ¿eh? Mientras que, ya os digo, la materia, las cosas de este mundo serían lo malo. Ya, acabo de gnosticismo que nos llevaría meses a hablar de eso. Y no sé tanto como para ello. Bueno, el autor, eh, por tanto, lucha contra una herejía de tipo gnóstico, que había muchas en aquella época. De hecho, incluso escribieron muchos evangelios que han pasado, se han perdido casi todos, porque como la iglesia los consideraba lo que eran, puro invento, pues, o deformaciones, pues los rechazó y la gente no los dejó de usar. Lo que pasa es que en Egipto se han encontrado muchos en bibliotecas perdidas y en el desierto, porque los papiros en el desierto, y en Egipto en concreto, pues duran mucho. Lo que normalmente duraría unos 200 años según Plinio, los papiros, han durado más de 2000. Y claro, esos papiros, pues a través de ellos hemos conocido el pensamiento de los gnósticos. No os llaméis a engaño. Muchas veces dirán, es que los gnósticos, pues, no eran la iglesia oficial y por eso la iglesia oficial los rechazó. Pues mire usted, la iglesia oficial los rechazó y es verdad, y ellos no eran la iglesia oficial y los rechazó. ¿Por qué? Pues porque no representaban la doctrina que se consideraba auténtica e inspirada por el Espíritu Santo. ¿eh? No hay ni intolerancia ni en nada, es sencillamente que ustedes no están pensando como nosotros. Así de claro. ¿no? Por tanto, el rechazo de esa doctrina pues, era lógico dentro de la Iglesia. Una pregunta, ¿qué relación tiene la carta con la carta de Judas? No hemos hablado todavía de la carta de Judas, pero ya podemos decir algo. Tienen muchas semejanzas, se pueden colocar en paralelo, como los evangelios sinópticos. Se pueden colocar en paralelo y muchos párrafos coinciden. Y la pregunta entonces es cuál depende de la otra. Pues bien, puesto que la carta de Pedro corrige hacia la parte cristiana algunas frases de la carta de Judas y puesto que desarrolla algunos puntos de la carta de Judas, lo lógico es considerar que la carta de Judas fue anterior y la carta de Pedro fue posterior. Esta segunda carta de Pedro sería posterior. Por lo cual llegamos a dos conclusiones. La carta de Pedro es muy tardía en cuanto a escribirse. Algunos la ponen bien metido el siglo segundo. ¿no? Y por otra parte, la carta de Pedro, que es muy tardía, no sería de Pedro, sino de un discípulo de Pedro. Se suele hablar de finales del siglo I o comienzos del siglo II. Muchos autores piensan que la segunda carta de Pedro es el último escrito del Nuevo Testamento y, de todas maneras, pues tiene siempre algo que enseñarnos. Os vuelvo a decir que la carta nos resulta lejana
Esta segunda carta de Pedro nos resulta lejana en cuanto al pensamiento, pero sobre todo en cuanto a la forma de exponer el pensamiento. Algo sobre la carta de Judas, me quedan unos minutos. Eh, el autor se presenta como Judas, hermano de Santiago. Y esto ya pues, nos hace preguntarnos quién es Judas y quién es Santiago. No puede ser Judas Tadeo, uno de los apóstoles, porque hubiera dicho directamente que él es apóstol y no tenía que buscar títulos por otro sitio. Por tanto, descartamos a Judas Tadeo. También descartamos a un Judas que aparece en los evangelios como entre los hermanos del Señor, sin que entremos en ese problema ahora. No puede ser Judas, hermano del Señor, porque no hubiera puesto hermano de Santiago, sino hermano de Jesús, que es mucho más título, el segundo que el primero. Y en cuanto a lo de hermano de Santiago, ¿a qué Santiago se refiere? Pues se refiere a ese Santiago que se conocía como un personaje ilustre en la iglesia de Jerusalén, lo cual nos llevaría a preguntarnos que por qué utilizaba Santiago, el de Jerusalén, el título de hermano del Señor. Y ahora mismo pues no podemos llegar tan lejos. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos queda? Judas se presenta como Judas, hermano de Santiago. Judas no es un apóstol ni tampoco uno de la parentela de Jesús. Y ese Santiago es muy probable que sea el que fue, entre comillas si queréis, obispo de Jerusalén, el primer obispo de Jerusalén, que se titulaba a sí mismo Santiago, hermano del Señor. En la antigüedad se dudó de la canonicidad de esta carta, que aparece citada como canónica por primera vez hacia el año 180. Hoy es opinión común que se trata de un escrito seudónimo. La calidad del lenguaje griego, escribe un griego muy bonito. Bueno, que es bueno, escribe bien griego. No tiene falta de vocabulario ni falta de sintaxis. Tiene una riqueza de vocabulario bastante buena. Es una composición típicamente griega, escribe buen griego. Pues, por otra parte, conoce también a los apócrifos. Conoce la Asunción de Moisés y la Asunción de Enoc, que eran libros apócrifos, apocalípticos, y los cita. Y esto ha traído problemas a la hora de considerar la inspiración de la carta. ¿Cómo es que cita como inspirado a Enoc o a la Asunción de Moisés? Bueno, pues ha venido a decir que lo que está diciendo es la opinión de la gente, no, y no una verdadera canonización de esos libros. La carta es un alegato contra los falsos doctores, más violento en el tono que en la sustancia. Recrimina en vez de dar argumentos. Lanza ataques genéricos sin precisar. Amenaza con ejemplos terribles. Con todo, procura temperar su rigor con la compasión y con la comprensión, aunque no siempre le sale bien del todo. La carta consta de un solo capítulo de 25 versículos y tras el saludo describe a los falsos maestros, ofrece recomendaciones a los fieles y concluye con una doxología, con una alabanza. La carta no resulta atractiva. Nos pasa como con la de Pedro. Las dos son quizás de los escritos más lejanos a nuestra forma de ver las cosas y a nuestra forma de expresarnos. Quizás nos enseñe, sin embargo, que frente a ciertos errores doctrinales y morales hay que tomar posición clara y firme, y eso sería un valor auténtico. Es muy difícil completar el perfil de los falsos maestros con lo poquillo que nos dice la carta. Si supiéramos de antemano y bien y con seguridad que eran gnósticos, pues podríamos identificar algunos detalles de la carta con seguridad. Ahora nos tenemos que mover sencillamente en hipótesis que suponen una profundización que no es la de una primera lectura. Los métodos de los adversarios
no parecen ser violentos, pero sí civilinos, se insinúan, participan en banquetes, halagan. ¿Cuándo se escribió la carta? Pues la carta fue escrita a finales del primer siglo o comienzo del segundo. En la portada del tema os he puesto un buen trozo de la carta. ¿Eh? Eh, lo podéis leer luego después. Y ya con esto acabo este tema que, como habéis visto, viene un poco retrasado en su presentación. Continuaremos con el siguiente.